Como os comenté, el proyecto en sí, el objetivo principal de este proyecto es aumentar la eficiencia de la gestión forestal, consiguiendo que esos espacios forestales transfronterizos se certifiquen en sumideros de carbono como una herramienta clave para compensar las emisiones que produce el sector del transporte de CO2. Así conseguimos mitigar el cambio climático y también favorecemos cumplir los objetivos del Protocolo de Kioto. Para ello hay que llevar a cabo tres acciones principales. Una es optimizar la ordenación y el uso del monte de tal manera que podamos introducir herramientas para la autogestión bajo la idea de un monte bien gestionado y que produce valor no arde. Otro pilar fundamental es concienciar y sensibilizar al sector del transporte. Cuando digo sector transporte en este proyecto siempre me estoy refiriendo al sector transporte por carretera de mercancías, no de pasajeros. Para que implemente estrategias de responsabilidad social corporativa en las empresas, especialmente en el cálculo y gestión de huella de carbono. Y una vez que tenemos estos dos pilares, el objetivo final es conseguir la compensación de CO2 entre estos dos sectores. Como ya se han comentado, no voy a volver a repetir los socios del proyecto. Y ahora os voy a explicar las principales actividades que vamos a llevar a cabo dentro de este proyecto. Las acciones que se van a llevar a cabo las dividimos en tres bloques de actividades principales. El primer bloque está orientado al sector forestal, que es la creación de sumidero de carbono. Nuestro objetivo es alcanzar que el espacio transfronterizo de Galicia, al norte de Portugal, se certifique como sumidero de carbono, que esto supondría una mejora de la gestión forestal. Para ello se está diseñando ya una herramienta para el cálculo de sumidero de carbono en estos espacios forestales de este territorio, porque cada territorio tiene sus especies arbóreas y sus características. Entonces se está creando una herramienta específica para nuestro territorio. A mayores de esto, se va a llevar a cabo un apoyo y una asistencia individualizada para todos aquellos agentes forestales, propietarios de espacios forestales que quieran certificarse como sumidero de carbono. Esto al final simplemente va a ser una consultoría por expertos en sumidero de carbono que les van a apoyar y a asistir en todo el proceso para que el espacio forestal se convierta en sumidero de carbono. Le harán un análisis inicial de la situación de ese espacio forestal y le apoyará en todos los pasos para conseguir esa certificación. Y como algo complementario, también se va a dar sensibilización, capacitación y formación a esos agentes forestales para que puedan optimizar su gestión forestal y esta certificación se pueda perdurar en el tiempo y no sea una certificación que solo sirva para este proyecto. Lo que sí que quiero también comentaros es que no todas las empresas que participen en este proyecto tienen que certificarse como sumideros de carbono. Pueden realizar las acciones de formación pues porque quieran profundizar en esta temática y al día de hoy no se vean capaces de certificarse, pero quieran formarse para un futuro. Pues eso es totalmente posible. Son diferentes acciones que
que pueden presentarse las empresas sin ningún tipo de coste, porque el proyecto lo subvenciona todo. En la generación de huella de carbono sería el siguiente pilar de actividades, que está enfocado al sector de transporte, como dijimos antes. También habrá una herramienta específica para el cálculo de huella de carbono en el sector del transporte de mercancías, un apoyo también para lo que es todo el proceso de certificar, analizar, medir y certificar la huella de carbono en las empresas de transporte y una capacitación y formación en estas empresas que quieran tener mayor conocimiento de la huella de carbono y también para que la huella de carbono de las empresas que al final lleguen a certificarse se mantengan en el tiempo. Y por último, tanto este bloque como el anterior se van a ejecutar de manera paralela. Una vez tengamos estos dos bloques, se generará la última actividad, que es el resultado que queremos alcanzar, que es crear una bolsa de intercambio real de carbono transfronterizo para compensar la huella de carbono que emite el CO2 que emite el sector transporte se pueda compensar con este sumidero de carbono que tenemos en nuestro territorio, que es amplio y grande y a día de hoy pues no lo estamos explotando. Todas las herramientas y todas las acciones que os acabo de comentar van a estar accesibles en la web del proyecto, que me gustaría enseñaros, a ver si carga. Sí. Bueno, dentro de la página web habrá una parte que es muy intuitiva, que pone herramientas. Ahí van a estar las herramientas de cálculo de huella de carbono que podrán ser usadas no solo para las empresas que participen en el proyecto, sino para cualquier empresa que esté interesada en calcular su huella, que sería la parte de herramientas. En la parte de multimedia, además de colgar todo lo que sean los eventos que se van a realizar dentro de este programa, también se van a colgar unos videoreportajes que se van a llevar a cabo de todo el proceso de certificación, tanto del sector forestal como del sector transporte. Y considero que puede ser interesante para aquellas empresas que al final no decidan presentarse a este proyecto, pero pueden tener una visión de lo que podría ser certificarse en este ámbito. Y después en eventos, como ya sabéis, se van a colgar todos los eventos que vamos a hacer, tanto acciones formativas como reuniones que se van a hacer dentro del proyecto. Aprovecho para deciros que también va a haber una jornada en Chaves, en el norte de Portugal, que estaba pensado para el 8 de junio, pero que en breve vamos a volver a dar una nueva fecha porque se va a llevar a cabo, con una temática similar, pero con otros ponentes. ¿Qué resultados esperamos con todo este proyecto? Pues en la parte de creación de sumidero de carbono, especialmente queremos conseguir 3 toneladas de carbono equivalente certificado como sumidero en los espacios forestales de norte de Portugal y Galicia. Yo creo que es el resultado más importante de la creación de sumidero, pero no quiero menospreciar la parte de sensibilizar y asesorar y formar a todas aquellas empresas o aquellas personas vinculadas al sector forestal que quieran formarse en certificación y en gestión forestal y sumideros de carbono. Eso para nosotros también es muy importante. En lo que es la generación de carbono, también la idea es que con esta prueba piloto que estamos haciendo, que vamos a llevar a cabo con Troco 2, es certificar 3 toneladas de carbono como huella de carbono. Y también asesorar y sensibilizar y formar a los agentes del transporte sobre el proceso y cálculo de su huella de carbono.
En la compensación de huella de carbono, lo más fundamental y creo que es lo más importante es que queremos crear una bolsa de intercambio de carbono. Esta bolsa de intercambio, nuestro objetivo no es solo crearla, sino mantenerla en el tiempo. Nos gustaría, además de que funcione para el sector transporte, a largo plazo nos gustaría poder ampliar a otros sectores que puedan estar interesados en la huella de carbono y convertirlo en un referente en nuestro espacio transfronterizo. Otra cuestión es la tonelada que queremos conseguir, una tonelada de carbono compensado, es decir, de esos 3 toneladas que hemos conseguido como sumidero de carbono y las 3 toneladas que hemos alcanzado como huella de carbono, en compensar 1 tonelada en la bolsa de intercambio. En esta sección también vamos a formar a todas las empresas y todos los agentes forestales que estén interesados en participar para el uso de la bolsa, cómo deben operar en esta bolsa. Y también se va a dar formación y asesoramiento para la gestión de la bolsa para que tenga una durabilidad en el tiempo. Por mi parte no tengo nada más que contar, simplemente os quiero dejar aquí los contactos por si de la mayoría de los socios, por si estáis interesados y tenéis interés en participar en este programa, o simplemente necesitáis asesoramiento o queréis efectuar algún tipo de acción formativa. Yo os invito a que os escribáis y que participéis en el proyecto. No sé si hay alguien que quiera hacer algún tipo de cuestión. El concepto de gestión forestal sostenible lleva de moda casi 30 años. En realidad, por lo menos en lo que se refiere a la gestión de los recursos renovables, no deja de ser una obviedad que, aunque no con ese nombre y no con esa sistematización, se lleva utilizando pues, desde tiempos del Neolítico. Básicamente el concepto, muy elemental, es aprovechar los recursos que da la Tierra de manera que, por lo menos en el caso de los recursos renovables, es decir, aquellos recursos que son o proceden de seres vivos, la producción pueda mantenerse de manera indefinida en el tiempo, no sobreexplotarlos. En el caso de los recursos no renovables se trata de explotarlos a un ritmo, una intensidad y de una manera que no perjudique otras producciones. Pero bueno, el concepto de gestión forestal sostenible, tal como está definido en la Ley de Montes de Galicia, que es a la que por supuesto me atengo, es este rollo de aquí, está sacado de acuerdos internacionales. Se trataría de organizar, administrar y usar los montes de manera que puedan mantener su biodiversidad, productividad, vitalidad, potencialidad y capacidad de regeneración, para atender ahora y en el futuro las funciones relevantes en el ámbito local, nacional y global, y sin producir daños a otros ecosistemas. Es decir, esta definición está sacada pues, ya de la Cumbre de Río y documentos paralelos, pero no deja de ser una versión larga de lo que acabo de decir: explotar los recursos renovables de manera que sus producciones se mantengan de manera indefinida en el tiempo y no perjudiquen otro tipo de recursos. Bien, esta definición de la Ley de Montes es especialmente importante. Hay otras muchas en la ley, pero esta es especialmente importante porque, para empezar, es uno de los principios que inspiran toda nuestra ley autonómica de montes. Todas las actuaciones y toda la política forestal de la Xunta de Galicia debe ir encaminada por ley a conseguir una gestión forestal sostenible. Y todas las actuaciones, no solamente de la Xunta de Galicia, sino de todos los gestores privados, públicos y privados. Bien, dentro del desarrollo sostenible, la propia ley dice también, en su artículo 119, que tenemos la obligación de desarrollar acciones de fomento del sector forestal para promover dicho desarrollo sostenible, obviamente, ya que es uno de los principios de la ley,
y, entre otros muchos aspectos, nos tenemos que basar en la comercialización de los productos del monte y su papel como sumideros de carbono. Es decir, en la lei de 2012 ya la Xunta se impone la obligación de desarrollar el papel de los bosques como sumidero de carbono. Este es el principal motivo que explica por qué la Xunta es uno de los beneficiarios de este proyecto. Bien, ¿y qué es un sumidero de carbono? Entonces voy a explicarlo dentro de poco. Pero bueno, otra obligación que se impone la Xunta a través de la Ley de Montes de Galicia, está al final de todo, la disposición adicional tercera, es que nosotros debemos, de acuerdo con la Ley de Economía Sostenible, tomar medidas para la conservación de las masas forestales y de sus producciones, para el fomento de explotaciones gallegas con certificación forestal. Dentro de poco veremos lo que es. No solamente la certificación del sumidero de CO2, sino la certificación de la gestión forestal sostenible. Y también debemos tomar medidas para aumentar la capacidad de almacenamiento de dióxido de carbono de los sumideros gallegos. O sea, no solo debemos promover el papel de los montes como sumideros de carbono, sino procurar que se aumente dicha capacidad de almacenamiento. Es decir, en la Ley de Montes de Galicia está escrito en varios puntos que nosotros debemos asumir esta obligación. Y ese es el motivo en que, entre otras acciones, estamos participando en el proyecto Troco. Lógicamente, más en la parte forestal que en la parte de huella de carbono, pero al final es todo parte de un mismo sistema y de un mismo resultado. Bien, siguiendo con la disposición adicional tercera, ese objetivo, promover y aumentar el efecto sumidero de los bosques gallegos, ¿cómo se consigue? La ley también lo especifica. El establecimiento de un cálculo anual del efecto sumidero de los bosques gallegos. Precisamente es uno de los objetivos del proyecto Troco. Crear una herramienta que permita hacer este cálculo. Herramientas hay muchas ya creadas a nivel internacional, en el conjunto de España. Lo que pretende este proyecto es hacer un cálculo adaptado a lo que son las condiciones específicas de Galicia y del norte de Portugal. Por supuesto, no crearlo de la nada, hay muchas publicaciones ya al respecto y hay muchos procedimientos de cálculo hechos, pero se trata de adaptarlo a los montes que tenemos por aquí. Bien, debemos captar financiación para repoblar, para hacer forestaciones y así compensar las emisiones de CO2. Es parte de lo que estamos haciendo y parte de los objetivos del Troco. Nuestras políticas de gestión forestal y de silvicultura deben estar encaminadas a la adaptación de los montes a los cambios futuros que pueda haber, mediante el fomento de repoblaciones y la restauración con especies adecuadas. Y el punto D, debemos desarrollar instrumentos basados en el mercado para abordar la conservación y la mejora de los bosques. Este es otro de los grandes objetivos del Troco 2, crear instrumentos de mercado, cálculo de huella de carbono y cálculo del efecto sumidero, pero estas dos herramientas de cálculo tienen una finalidad de mercado, es poner en contacto a asociaciones de transportistas por carretera, que luego se puede ampliar a más grupos, a ponerlos en contacto con propietarios y gestores de montes. De tal manera que ambos se beneficien, los transportistas conseguirán compensar sus emisiones y los propietarios y gestores de montes pueden tener un instrumento para monetizar uno de los activos forestales, uno de lo que Pigou llamaba hace cosa de 100 años externalidades, que en estos momentos no estaban suponiendo una fuente de ingresos para propietarios y gestores. Bien, pues la Xunta tiene la obligación de promover el desarrollo de estos instrumentos. Así que, como vemos, hay muchos puntos de contacto que ya vienen en la propia Ley de Montes que obligan a la Consellería de Medio Rural a implicarse en estos procesos.
Eso explica suficientemente qué es lo que estamos haciendo aquí como beneficiarios del proyecto. De hecho, después del beneficiario principal y a muy poca distancia de él, somos los que estamos participando con mayor presupuesto. Bien, recapitulando un poco lo que dice la ley de montes y anticipando algunas conclusiones, el efecto sumidero de los bosques es uno de los muchos recursos que se pueden obtener de los terrenos forestales. En realidad de toda la vegetación, pero especialmente de los terrenos forestales arbolados que tienen, que tienen especies leñosas. Esto es un concepto elemental, pero lo repetiré de todas maneras. Todos sabemos que las plantas, y las plantas leñosas, lógicamente en mayor cantidad, a través de la fotosíntesis, producen más oxígeno del que necesitan absorber para su respiración, y para realizar las reacciones químicas que les mantienen con vida, parte de los nutrientes que necesitan es precisamente el anhídrido carbónico, el CO2. De manera que una planta a lo largo del año tiene un balance neto de absorción de dióxido de carbono y de emisión de oxígeno. Es decir, una planta a lo largo de su vida tiene un efecto neto de absorción de dióxido de carbono de la atmósfera. Los árboles, que tienen un volumen mucho mayor y tienen corteza, tienen madera, tienen un efecto muchísimo más duradero y muchísimo más intenso que el de una planta herbácea. Por eso el efecto sumidero de los bosques arbolados es especialmente importante. Hasta ahora, en la mayoría de los casos, es una característica de los bosques, pero sería muy interesante convertirlo en un recurso. Si el proyecto Troco produce los resultados esperados, el proyecto Troco u otros que vengan después, tendremos lo que hasta ahora es una característica de los bosques, de la vegetación leñosa, tendremos una herramienta de cálculo que nos permita cuantificar cuál es cuantificar hasta el segundo decimal cuál es ese efecto sumidero. Vamos a poder medirlo con precisión, y poniendo en contacto a propietarios y gestores con transportistas, tendremos la posibilidad de ese efecto sumidero, que ya está perfectamente cuantificado, convertirlo en algo que genere rentas, en algo que pueda generar unos ingresos para los montes. Convertiremos lo que a día de hoy es simplemente una característica de los bosques, o como mucho un servicio, como hay otros, lo podríamos convertir, la verdad es que sí, estrictamente hablando, en un producto forestal, en un bien. Pasaría de ser una externalidad, un servicio, como mucho, en un bien medible y monetizable. Bien. El efecto sumidero de los bosques existe por el hecho de que haya vegetación leñosa. Es decir, aunque tuviéramos un bosque abandonado y a la buena de Dios, el efecto sumidero se estaría produciendo, porque el árbol no puede evitar vivir y desarrollarse. Y no solo eso, con independencia de que sea un recurso forestal y de que se potencie a través de la gestión forestal sostenible, ya en la actualidad, en los dos principales sellos de certificación forestal, el efecto sumidero de carbono ya es un indicador de dicha gestión forestal sostenible. Es decir, tanto PFC como FSC ya piden datos del efecto sumidero de los bosques como indicador de dicha gestión. No porque en los bosques sin gestión forestal sostenible acreditada no exista dicho efecto sumidero, sino porque en los montes certificados ese efecto sumidero debe ser ya cuantificable. Bien, conscientes de eso, la Administración del Estado hace relativamente poco, en 2014, a través del Real Decreto 163/2014, desarrolló una normativa específica
del registro de huella de carbono. Hay algunas autonomías que por su cuenta han hecho normas derivadas de esta. Andalucía ya tiene la suya, por ejemplo. El proyecto Troco es especialmente interesante porque permitiría estudiar el caso concreto gallego y ver cuáles son las diferencias o las cosas que no se ajustan del todo entre los montes de Galicia y el norte de Portugal y la normativa estatal. Bien, pero este registro público del Ministerio ya existe. Ahí se pueden inscribir tanto empresas como propietarios y gestores de montes para hacer este intercambio de capturas de CO2. Bien, el registro nació con la intención también de poner en contacto a unos y otros y tiene 3 secciones principales. 3 secciones que son el proyecto Troco también las mantiene porque son de sentido común, son las que debe haber. Hay una primera sección, que es la sección de huella de carbono, en la que se escriben aquellas empresas que quieran reducir la cantidad de CO2 que producen al cabo del año. Una manera evidente de hacerlo es a través de políticas de reducción de emisiones, es decir, combatir directamente el problema, entre comillas, llamémoslo, emitir menos. Pero también pueden reducir sus emisiones compensando CO2 gracias a los acuerdos de mercado a los que lleguen con propietarios y gestores de montes. Debe quedar claro que la intención de la Consellería del Medio Rural en estos momentos no debe ser participar o por lo menos ser la herramienta principal de estos instrumentos de mercado, sino dar facilidades para que dicho mercado exista y que sean los propietarios y gestores de montes por un lado y los empresarios por otra los que por su cuenta se pongan en contacto, lleguen a acuerdos y negocien. Bien. La sección A, digamos que sería la sección de la empresa. La sección B, que es la que nos atañe a los forestales más directamente, es la de proyectos de absorción de dióxido de carbono. Aquí hay varias formas de absorber dióxido de carbono, pero como he dicho antes, una muy importante, una de las principales, es a través de la gestión de los bosques. Entonces, los propietarios de bosques podrían entrar aquí, en los proyectos de absorción. Y luego hay una sección C, que es la sección de compensación de huella de carbono. Aquí las empresas que estén inscritas en el registro pueden contactar con propietarios de bosques y compensar parte de sus emisiones. Es decir, la empresa seguirá emitiendo, es parte del proceso productivo de la empresa, pero por lo menos puede acreditar que el dióxido de carbono que emite se compensa con el que es absorbido por uno o varios montes. Es decir, vamos a ver, la sección de proyectos de absorción, como acabo de decir, está dirigida a las personas físicas o jurídicas, esto es parte del Real Decreto, personas físicas o jurídicas que deseen inscribir sus proyectos de absorción de CO2. Por supuesto, es un registro público y es voluntario. Los propietarios no tienen la obligación de inscribirse. El Troco tampoco se plantea como objetivo que todos los propietarios de montes se inscriban. Lo que quiere es dar a conocer esta posibilidad, formar a la gente para ver si le interesa y acompañarles a ver si quieren dar el paso. Se trataría también de formar al personal de la administración, pero sobre todo al de empresas y propietarios para ver si de verdad quieren meterse en estos procesos de intercambio, sin ningún compromiso, por supuesto. Bien, los proyectos de absorción de CO2, dice el Ministerio, que tienen que llevarse a cabo mediante actividades relacionadas con el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura.
Para formar parte del registro estatal hay que estar en una de las dos condiciones siguientes, que ahora describiré en más detalle. No todos los montes de España, ni todos los montes de Galicia, podrían formar parte del registro ministerial aunque quisieran. Solamente aquellos bosques que estuvieran en alguna de estas dos situaciones. Repoblaciones forestales que impliquen un cambio de uso de suelo, es decir, que el terreno esté desarbolado y que en un momento dado se repueble. Y después zonas forestales incendiadas en las que se vuelva a restablecer la masa forestal. ¿Por qué? Ahí es un concepto también que a ver si es lo suficientemente didáctico para los que no sean forestales. Evidentemente, una planta crece a lo largo de toda su vida y absorbe dióxido de carbono a lo largo de toda su vida. Pero un árbol y un bosque entero, una masa forestal que tenga un intervalo de edades uniforme, va a crecer siempre mucho más deprisa cuando es joven y sobre todo a edades intermedias que cuando ya es una masa madura. Según lo que llaman bosques primigenios en el mundo, prácticamente no están absorbiendo nada de CO2 en la actualidad. ¿Por qué? Porque todo lo que pudieron absorber lo absorbieron hace 80 años, hace 100 o hace 200. Ya no están creciendo más. De hecho, los bosques primigenios, los que de verdad no se tocan, en algunos estudios sugieren que por lo menos en algunos montes no están absorbiendo CO2, sino que lo están liberando, porque los árboles ya crecen menos del CO2 que pierden en lo que se refiere a hojas muertas, ramas, árboles caídos, etc. Entonces, la idea que tiene el Ministerio es que la absorción del CO2 que hay que potenciar, y la que es especialmente intensa, es el de las nuevas masas forestales, el de las nuevas plantaciones o el de los terrenos incendiados que se vuelvan a repoblar. Esto, desde el punto de vista de la técnica forestal, no es estrictamente cierto. Hay más montes que pueden tener un efecto sumidero importante. Un monte ya arbolado a través de procesos de ordenación forestal puede aumentar mucho su productividad y su volumen de masa. También hay que tener en cuenta que incluso un bosque ordenado maduro que tenga un ritmo de aprovechamiento constante a lo largo de todo el año produce madera. Esa madera sigue secuestrando CO2 durante un periodo de tiempo largo, por lo tanto, los distintos ciclos de producción también deberían tenerse en cuenta en el cálculo de la huella. Más o menos ya se hace, pero bueno, en cualquier caso, lo que quiero decir es que aunque hay más bosques susceptibles de aumentar su capacidad de absorción de dióxido de carbono, los que contempla la normativa estatal a día de hoy son estas dos normas. Vamos a explicarlos un poco más en detalle. Bien, repoblaciones forestales con cambio de uso de suelo. Esto es bastante evidente. Se trata de terrenos que bien porque estaban destinados al cultivo agrícola o porque son terrenos forestales de matorral y pasto, pues llega un momento en el que se repueblan y empiezan a contar como montes arbolados. Pero la norma del Ministerio establece una limitación importante. No basta con que un propietario forestal ahora decida repoblar su monte y ya podría participar en este registro de absorción de CO2. Hay un condicionante importante en la norma estatal y es que el monte en el que quiera reforestar debe llevar en esa condición, debe llevar desarbolado desde el 31 de diciembre del 89, desde antes de la cumbre del Río. Entonces, se puso esa fecha. Es decir, si por ejemplo estuvo arbolado hasta el año 97 y después se cortó por el motivo que fuera, ahora no podría reengancharse e inscribirse en este registro.
eso, claro, el 89 ya queda muy lejos, es una limitación que habría que estudiar en el caso de Galicia, si bueno, restringe mucho o no. El segundo tipo también, bueno, también es fácil de entender. Aquí sí, el monte estaba arbolado, se incendió, se perdió toda la producción y ahora lo que hay que hacer es volverlo a plantar para recuperar el espacio. Bueno, el condicionante se trata de restablecer el bosque de la manera más aproximada posible a como estaba antes. La superficie mínima de estos bosques para poder entrar en el registro de absorción de CO2, la superficie mínima es de 1 hectárea. Eso a nivel español no es nada, a nivel gallego ya es una superficie considerable, pero una superficie que se alcanza en prácticamente todos los montes vecinales y de varas de Galicia. En los montes particulares, la mayoría de las parcelas forestales de Galicia, de parcelas particulares, tienen menos de 1 hectárea. Pero también existen varios instrumentos legales de agrupación de las propiedades, de gestión conjunta, la SOFOR, por ejemplo, de modo que todo, montes vecinales, montes de varas, SOFOR, montes privados particulares de tamaño medio grande, todo este tipo de parcelas podrían entrar perfectamente en el registro. La cubierta de copas, en cuanto a la masa ya está madura, mínima debería ser del 20%. Bien, eso es algo que cumplen todos los bosques del donde no estén dehesas, quitando las dehesas de Extremadura y demás. Todos los montes arbolados llegan a fracciones de cabida cubierta del 20% más. En Galicia se cumplirían por rutina. Y la altura potencial de los árboles de 3 metros en madurez. Bueno, es que si no llegase a 3 metros, biológicamente no se podría considerar un árbol. Sería una plantación de matorrales, de arbustos, de lo que fuera. No serían árboles propiamente dicho. De hecho, hay forestales que dicen que para que algo se pueda considerar un árbol debe medir 7 metros o más. Juan Ruiz de la Torre, que llegó a ser profesor mío, decía que eso excluiría a muchas especies mediterráneas, entonces él proponía bajarlo a 4 metros. 3, todo el mundo está de acuerdo que eso no es. Bien, y claro, tampoco tiene mucho sentido inscribirse en el registro y darse de baja a los 3 meses, salvo por causas de que ocurra una desgracia o por causas de fuerza mayor. Entonces, la normativa ministerial exige un periodo mínimo de permanencia de 30 años. Debe ser un compromiso de futuro, porque evidentemente también el CO2 no lo va a absorber la planta en cuestión de meses, sino el bosque a lo largo de toda su vida, útil. Y antigüedad del proyecto. Recordemos que este Real Decreto es de 2014. Entonces, claro, les interesaba potenciar las nuevas plantaciones que se hicieran a partir de ese momento. Por eso, para poderse inscribir, la repoblación tiene que ser posterior al 2013. Es decir, que sea una repoblación muy reciente, tomando como referencia el año 2014. Lo que no querían, una vez más, es, por ejemplo, registrar repoblaciones de 15 años, porque entendían que gran parte del efecto sumidero ya estaba hecho. Lo que querían era potenciar las nuevas absorciones. Todas estas restricciones que hemos visto son restricciones, como he dicho, muy simples. Prácticamente cualquier masa forestal de Galicia cumpliría de sobra con los requisitos mínimos sin siquiera proponérselo. Salvo posiblemente la cuestión de la superficie, pero también he dicho que hay herramientas jurídicas para sortear esta dificultad. Y por último, se excluyen los árboles forestales de cultivo de ciclo corto. En una comunidad en la que se utiliza tanto el eucalipto, esto puede dar lugar a alarma, pero no hay motivo de preocupación. El propio Real Decreto dice
que para estos efectos se considera ciclo corto aquellos cultivos forestales que se cortan como mucho a los 8 años. Las mejores zonas de eucalipto de Galicia no se cortan antes de los 12, o sea, no contarían como especie de ciclo corto. Las especies de ciclo corto son pues, fundamentalmente sauces, chopos, que se utilizan mucho en Escandinavia para la obtención de biomasa. Se plantan de manera muy intensiva, prácticamente como si fueran trigales, separados entre sí 40-50 centímetros como muchísimo. Son clones de crecimiento ultra rápido y se cortan muy pronto para la obtención de leña, con finalidad energética. Esa es una posibilidad que también podría valer para los montes gallegos. De hecho, la normativa autonómica, la Ley de Montes de Galicia, lo contempla, las plantaciones con fines energéticos, pero aún está sin desarrollar y no está implantado de todo en Galicia. La Xunta no cierra las puertas a esa posibilidad. Cualquier uso razonable del monte es bienvenido, pero bueno, lo importante es que las plantaciones típicas de Galicia no entrarían en el concepto de árbol de ciclo corto. Bien, por último, aunque aquí no me voy a extender mucho, el Real Decreto de 2014 pone una serie de condicionantes, una serie de información que tendría que aparecer en el plan de gestión para poder inscribir esto en el registro. Desde el año 2014 Galicia cuenta con unas instrucciones de ordenación propias en las que, bueno, entre otras cosas, se incluye el contenido mínimo de los planes de ordenación y gestión. Todo este contenido y más forma parte del contenido mínimo de las ordenaciones de los montes gallegos. O sea que un monte que esté ordenado se supone que ya cumpliría con estos requisitos y no debería tener mayor problema para inscribirse en el registro español. Entonces, las referencias catastrales, objetivos de la gestión. Bueno, si no se ponen objetivos de la gestión es que no habría como tal instrumentos de ordenación o gestión. Los cronogramas de actuaciones, pues 3/4 de lo mismo. Descripción de aprovechamientos, número de pies, todo esto es información básica de todo proyecto de ordenación y gestión. O sea, tampoco es un limitante de importancia. Así que, de todo lo que hemos visto, lo único que podría afectar a los montes de Galicia es la superficie y la necesidad de tener estos instrumentos. Este es el gran paso que habría que dar para poderse inscribir en el registro, pero es un gran paso no solamente para los propietarios que estén interesados en utilizar sus montes, en potenciar el efecto subidero de carbono de sus montes, sino con cualquier propietario que quiera hacer cualquier cosa en sus montes. La ordenación forestal es el gran reto, o uno de ellos, del sector forestal en Galicia, y ya a corto plazo. Bien, después también, estos son también parte del contenido que tienen que tener los instrumentos de ordenación para que los bosques puedan inscribirse en el registro. Debe haber un compromiso de seguimiento, ¿no? Eso ya lo hay por ley. En Galicia, una vez que un instrumento de ordenación o gestión se aprueba, es vinculante. El propietario puede, dentro de lo razonable, claro, puede proponer los objetivos que quiera en sus montes y ordenarlos como mejor le parezca, siempre y cuando se cumplan los condicionantes mínimos. Pero una vez que sea aprobada dicha ordenación, incumplir el plan del que se ha dotado a sí mismo constituiría una infracción administrativa. Sí es cierto que por motivos fundamentados puede haber revisiones o pueden redactarse nuevos instrumentos. La planificación tampoco es una camisa de fuerza, pero es vinculante. Bien, así que en definitiva, para quien esté interesado en formar parte de estos registros, la principal limitación es ordenar sus montes. La Ley de Montes lo define así: organizar en el tiempo y en el espacio y de manera técnicamente justificada, claro, los recursos forestales, sus aprovechamientos y cómo pretende cumplir esos objetivos. Hemos visto que es una obligación
para quien quiera acceder a los mercados de intercambio de carbono, tener ordenados los montes, pero no es solamente una obligación para eso. Una ordenación forestal es imprescindible para gestionar adecuadamente cualquier recurso del monte. No es solamente una imposición que ahora mayores para los sumideros, sino que cualquier monte que quiera tener cualquier tipo de producción debería ordenarse para maximizar los productos que quiere obtener, para garantizar que esos productos se van a poder obtener de manera indefinida y para garantizar que no se va a causar tampoco un perjuicio a los ecosistemas. En estos momentos, esto es un poco denso, pues lo diré de manera muy resumida, estos son los instrumentos de ordenación o de gestión que están vigentes a día de hoy en Galicia. Todos estos vienen definidos en la Ley de Montes, en la Ley 7/2012, pero hay un decreto específico, el decreto 52/2014, donde se describe en más detalle y a mayores se indican cuáles son las instrucciones de ordenación. Están los instrumentos de ordenación y los instrumentos de gestión. Instrumentos de ordenación están los proyectos de ordenación únicamente, digamos que son los grandes, los más detallados. Son obligatorios para todos los montes públicos, para todos los montes que gestione la Xunta de Galicia, para los montes protectores, ese es un concepto en el que no voy a entrar ahora, no viene al caso y me extendería demasiado, y para todos aquellos montes, tanto vecinales como particulares, que tengan 25 hectáreas o más en coto redondo. Es decir, si tienen... voy a apurar. Si tienen varias parcelas pequeñitas, no contaría. Como digo, son los más detallados, los más prolijos y los que tienen que proporcionar más información. Instrumentos de gestión, ahí están los documentos simples, resumiendo mucho, para montes pequeños, y los documentos compartidos, para montes pequeños de varios propietarios que quieran hacer una gestión conjunta. Y por último, aunque estos no tienen por qué estar redactados por técnico competente, al contrario que los otros tres, y tampoco los aprueba la Dirección General de Ordenación Forestal, hay un mecanismo que es la adhesión voluntaria a modelos silvícolas orientativos, por los cuales un propietario dice que en su parcela se compromete a hacer unos determinados tratamientos en su masa, ni más ni menos. Entonces son para la típica parcela de 8.000 metros cuadrados, que no es absurdo que se dote de un instrumento más complicado, pero que quiere hacer algo con sus montes. Todos estos contarían como instrumentos de ordenación o de gestión forestal. Bien, ¿se están ordenando los montes de Galicia? Pues como vemos, hay una tendencia al alza, pero todavía minoritaria. Según los datos oficiales del Instituto de Estadística, los últimos datos publicados en el 2016, dentro de poco saldrán los de 2017, la superficie forestal de Galicia ordenada todavía no llega al 12% del total. Esto para una comunidad con la potencialidad forestal de Galicia es muy poco todavía, pero sí es cierto que hace no mucho era todavía menos. Es una tendencia al alza y que seguramente aumentará rápidamente porque no va a quedar otra. A no ser que se modifique la ley a día de hoy lo que dice la Ley de Montes de Galicia es que como muy tarde, el 8 de mayo de 2020, o sea, dentro de menos de 2 años, todos los montes de Galicia deben tener un instrumento de ordenación o de gestión forestal, obligatorio y vigente. Y si no lo tienen, pues no podrán realizar aprovechamientos forestales de ningún tipo. Se podrá tener el monte para pasear o para ver el paisaje, pero no se podrá cortar madera, obtener setas, obtener leñas, ni nada de nada. Así que lo que parece una limitación para la absorción de CO2, que es la necesidad de tener un proyecto de ordenación, en realidad no es tal limitación, es algo que de todas los propietarios forestales tienen que hacer en sus montes. De manera que una vez que esté dado el paso, no pierden nada por interesarse por estos mercados y ver si es para ellos. Sin ningún compromiso, por supuesto. Claro, eso
En ningún momento va a ser obligatorio, es una posibilidad más de tener rentas en sus montes. Después, a mayores, también vinculada a la ordenación, es otra cosa, que es otro concepto muy antiguo, pero que está de moda, es el de certificación forestal. Es un procedimiento voluntario por el que una entidad independiente asegura que un monte está gestionado de manera sostenible, o que una empresa está utilizando una empresa forestal utiliza prácticas sostenibles en su proceso productivo. Y la madera, desde que se produce en el monte hasta que llega al consumidor final, en todo momento, la madera o cualquier otro producto forestal, en todo momento se ha guiado por criterios de sostenibilidad. La certificación forestal garantiza a los consumidores que lo que están comprando procede de bosques gestionados sosteniblemente y que está transformado por empresas que tienen un comportamiento responsable. Los dos sellos que operan en España en estos momentos, los dos sellos de certificación, son PFC y FSC. La Xunta, por ley, está comprometida a apoyar los dos, tienen una competencia feroz entre ellos, pero bueno, eso no viene al caso. En España, estos son datos oficiales de PFC, vemos que la evolución de la superficie de monte certificado a nivel de toda España va en aumento, en estos momentos supera los 2 millones de hectáreas. Para que nos hagamos una idea, sigue siendo poco. España viene teniendo unos 25 millones de hectáreas de monte, más o menos. Los datos de Galicia son estos, hay unos 156.000 hectáreas certificadas, todavía es poco, hay 2 millones de hectáreas de monte en Galicia. Estos son los datos a nivel desglosados por comunidad. Vemos que Galicia supera por poco el 10%. Y bueno, estos son los grupos de gestión forestal, que este es el otro sello, este es FSC. Estos son los datos de gestión forestal que tienen a nivel español. Son los distintos grupos que se han certificado en FSC. Hay varios de distintos, pero vemos, por ejemplo, que está CERNA, Ingeniería y Asesoría Medioambiental. CERNA está radicada en Galicia, trabaja aquí. ENCE no está solamente en Galicia, pero parte de la superficie certificada la tiene aquí. García Forestal también es de Galicia. A ver, alguna más que no se me pase. FINSA, lo mismo. ASEFOR también está certificando FSC. Garrural. Hay varios grupos gallegos que están promoviendo concretamente este sello de certificación. TENZA, SEFOSNOR, SELGA, hay muchos grupos en Galicia. Aún falta aumentar la superficie certificada por los dos sellos, pero bueno, las perspectivas son buenas. ¿Y por qué digo todo esto de certificación forestal? Pues en parte es una morcilla para fomentar la certificación, pero para indicar que quien esté interesado en certificar sus montes, en la gestión forestal sostenible, en tener un sello de certificación, una de las cosas que le van a pedir obligatoriamente, una de las cosas que tiene que demostrar es la cantidad de carbono secuestrado. Es una de las cosas que le van a pedir, cualquiera de los dos sellos. Es decir, y también le van a pedir que el monte esté ordenado. Entonces, quien esté interesado en la certificación, aunque solo sea para conseguir mejores precios para la madera de eucalipto, va a tener que tener su monte ordenado y va a tener que calcular el carbono secuestrado, sí o sí. Entonces, si ya ha dado esos dos pasos, acceder a los mercados de intercambio de carbono es relativamente sencillo. Las principales dificultades ya las ha tenido que sortear, aunque sea por otros motivos. De modo que, bueno, ya que ha hecho el esfuerzo de estas dos cosas, de ordenarse y certificarse, la posibilidad de obtener una renta complementaria a través de los mercados de dióxido de carbono, pues se convierte en una posibilidad interesante. Bien, ya por último, ya no me extiendo más, que ha sido más largo de lo que yo pensaba. La gestión forestal sostenible es la forma adecuada de gestionar un monte y de maximizar sus recursos, entre los que se encuentra el efecto sumidero de anhídrido carbónico.
no solamente de maximizar los recursos, sino de conseguir que se mantengan de manera indefinida en el tiempo. Esta gestión forestal sostenible debe llevarse a cabo a través de la puesta en marcha de un proyecto de ordenación o de un instrumento de gestión forestal, que es algo que va a tener que hacer cualquier propietario en Galicia dentro de muy poco. Pero bueno, al margen de que sea una obligación, también es un requisito necesario para poder optar a la certificación forestal, que es un concepto que atrae cada vez más a los productores. Y bueno, y eso es todo. Vamos a ver un poco un par de conceptos básicos de lo que es un trabajo de cálculo de lo que sería un inventario de gases de efecto invernadero de una organización. Sabemos que tenemos dos vertientes en este tipo de trabajos, que es calcular organización en su conjunto o producto. Son parecidos, pero no es lo mismo. En este caso estamos más enfocados a organización. Entonces, veremos más en concreto pues, un trabajo que realizamos el año pasado en la Autoridad Portuaria de Gracia, que bueno, atañe pues, muy directamente al sector del transporte como logística y que se hizo el cálculo inicial del año pasado. Estamos evidentemente sobre los cálculos, sobre los datos de 2016 y este año estamos en ello que empresa pública, una cosa lenta. Bueno, como comentaba, mi nombre es Óscar Patiño, soy auditor jefe de ISSC, que es el organismo reconocido, uno de los organismos reconocidos por la Unión Europea, pero bueno, el más difundido, para la certificación de la reducción de emisiones de los biocombustibles. Bueno, soy auditor de calidad y medio ambiente por la empresa Deloitte y por ICBQ. Y bueno, también hago trabajos como consultor independiente, pues en este caso para la Autoridad Portuaria de Gracia. En principio, bueno, ¿qué es la huella de carbono? Pues la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos por efecto directo o indirecto a través de la actividad que desarrolla dicha organización. Es importante lo directo o indirecto porque realmente de CO2 equivalente, toneladas de CO2 equivalentes que emiten las organizaciones. ¿Por qué? Porque lo que se hace es transformar, por ejemplo, el metano, tiene un potencial aproximado de 28 veces el carbono. Pues lo que se hace es el cálculo, y calculamos por las emisiones de metano, del fluorocarbono, o sea, ahí nos sale por aquí, por ejemplo, 265 veces. ¿Qué pasa? Por suerte, es mucho menos cantidad la que se emite. Lo más importante es el CO2, pero por eso siempre tenemos en la fórmula gramos de CO2 equivalente. Entonces, las emisiones pueden estar vinculadas al consumo de energía procedente de diversas fuentes. Aquí diferenciamos lo que es los consumos directos que tenemos, lo que sería el tank to wheel, se llaman los conceptos que tenemos aquí referenciados, sería del tanque a la rueda, o sea, la combustión de los diferentes gasolina, gasoil, lo que tengamos. Y tenemos también las emisiones well to tank, serían de la fuente al tanque del camión o de lo que estemos analizando. Bueno, por el medio también tenemos planta según el tipo de energía que consumimos. Entonces, bueno, aquí lo que antes comentaba, en el caso de energía eléctrica, las emisiones directas del consumo eléctrico son nulas, pero hay que sumar las pérdidas energéticas, tanto proceso de generación, transporte, distribución y de dónde procede realmente esa energía. Pues si renovable, evidentemente, pues tiene unas emisiones muchísimas. Por ejemplo, tenemos un mix europeo que podemos tomar y es válido, está publicado siempre por fuentes
fiables, fuentes gubernamentales, fuentes contrastadas, pero luego tenemos el dato español, es mejor que el mix europeo, que en España tenemos bastante porcentaje de renovables, varía, como decimos, por el tiempo, pero luego podemos profundizar más y aquí, bueno, he copiado un par de ejemplos de, hay suministradoras incluso que facilitan energía verde que tiene emisión cero. Pero, por ejemplo, aquí tenemos gas natural, que es una de las más conocidas, pues tiene un 0,35, cuando el mix de 2017 es 0,43. O pues gas natural, sí, que no es renovable, que es cero, porque es procede 100% de energías renovables. Entonces, ¿cómo calculamos? Pues a cuenta, la idea, digamos, es sencilla, luego los cálculos se complican, pero la actividad por factor de emisión. Yo consumo 1000 kilovatios, por 0,46, lo que sea, pues tenemos 1000. Y bueno, definimos la metodología. Es importante siempre definir la metodología, definir los alcances, los límites operativos, los factores de emisión que se toman y las fuentes de esos factores. No podemos tomar un factor no contrastado, porque a veces nos pasa que, bueno, ahora cada vez más esto se ha retrasado por, bueno, probablemente por la crisis que hemos vivido estos últimos años, pero como sabemos, los anuncios, por ejemplo, de coches es obligatorio poner las emisiones de los coches, aunque no fuesen de todo ciertas. Y poco a poco cada vez hay más obligación de declarar emisiones. Claro, tenemos que ver si determinadas, por ejemplo, en facturas de la luz a veces vienen, tenemos que ver si es una fuente contrastada y es un valor que podemos tomar como valor. Pues bueno, se desarrolló una herramienta de elaboración propia, porque bueno, las que hay un poco en el mercado, con la peculiaridad de este informe, no nos resultaban del todo operativas. Y bueno, analizado todo esto, pues pasamos a los cálculos directamente. Pues tenemos consumos de vehículos en alcance 1, pues son las directas, como hablábamos. Consumos de alcance 2, que son de la propia organización, pero que son indirectos, como comentamos. Y el alcance 3, que en este caso pues es muy importante porque las concesionarias son alcance 3. Aquí pues tenemos mucho movimiento de camiones, muchas grúas, muchas maquinaria de estilo exhaustiva. Bueno, esto tiene su complicación, que no vamos a entrar aquí porque bueno, esto es una presentación un poco para que se vea lo que es el informe. Los barcos, evidentemente, como antes he comentado, tienen unas emisiones importantes. Entonces, este es el primer paso de lo que es un trabajo, como comentaba el anterior ponente, cálculo. El proyecto se titula así, Life Forest CO2, cuantificación de sumideros de carbono forestal y fomento de los sistemas de compensación como herramienta de mitigación del cambio climático. Así que espero que un poco esta ponencia dé respuesta a alguna de las dudas que han surgido antes en el debate anterior. Voy un poco de prisa porque el proyecto llevamos ya 2 años y tanto la presentación del proyecto como la parte de los resultados que voy a presentar, pues ya hay como bastante, más engrosando cada vez más el PowerPoint este de los primeros 15 diapositivas que tenía al principio, ahora ya tiene muchas. Pero bueno, si hay alguna parte que os estéis más interesados, pues luego puedo profundizar en ella o me podéis, bueno, no sé si parar en alguna cosa que no se entienda bien. En primer lugar, ver un poco de dónde viene este proyecto, que es un poco rápido aquí, porque yo creo que ya todos los que estamos aquí entendemos un poco el tema del cambio climático, la amenaza que supone. He puesto aquí un par de diapositivas que el clima de hoy no acompaña para reforzar un poco la idea, ¿no? En una he sacado una simulación que hace
en la web de Adapteca, una de las webs que tiene el Ministerio de temas de cambio climático. En esta web se representan para la provincia de Vigo un poco dos escenarios, primero el histórico y luego en un futuro medio, de la duración de las olas de calor, la duración máxima de las olas de calor entonces, como vemos aquí en el histórico, tenemos una duración de las olas de calor que puede haber aquí entre unos 10 y 12 días, una duración máxima, y en un futuro medio pues nos estamos ya acercando a más de 17, 20 días de lo que es las horas de calor. Luego me acompaña porque justo ayer me desviaron a Santiago de Compostela por la nieve y la lluvia, pero bueno, esto es lo que dice la simulación. Estos son datos para Galicia, en el escenario, es verdad que es el escenario más agresivo de cambio climático para los próximos años, de temperatura máxima y de precipitación. Como veis, pues es un poco lo que sale para otras partes de España, de un aumento progresivo de las temperaturas y una disminución progresiva también de las precipitaciones. Un poco con este marco también tenemos un poco lo que se está haciendo ahora trabajando en la Unión Europea. La Comisión Europea ha sacado recientemente un informe, se lo sacó a finales del 2016, con unas estimaciones del potencial de sumidero en el sector forestal para la Unión Europea. Tenéis ahí un poco las cifras que sacaron en este informe, unas 400 megatoneladas de dióxido de carbono anuales hasta 2030. Básicamente en tres líneas. Por un lado, la gestión forestal, que tiene un potencial de 170 megatoneladas, las forestaciones, con un potencial más allá de lo que se está haciendo ahora, sobre todo con la forestación de tierras agrícolas abandonadas, 70 megatoneladas, y luego la parte de sustitución de combustibles, que llegaba hasta 180 megatoneladas. Entonces, con este punto de partida también ha habido pasos atrás. En el 2014 hubo algún condicionante que echó un poco para atrás este potencial, sobre todo de la gestión forestal, que es lo que estamos un poco hablando aquí, la parte de la gestión forestal. Y un poco las partes negativas fueron que el sector de uso de la tierra, el sector UTCUTS o LUF, que son donde estamos enmarcados nosotros dentro de los proyectos de carbono, en la parte de gestión forestal, pues se dejó fuera, tanto en las sucesivas reuniones que ha habido, incluso en los acuerdos de París, también se dejó fuera la parte de la lucha contra el cambio climático, la parte de gestión forestal, es decir, se contempla. Una de las cosas que se ha hablado antes, que también para ir respondiendo a una pregunta, Kioto, desde el protocolo de Kioto, sí que contempla la gestión forestal dentro de los mercados de carbono. La contempla, pero no la desarrolla. En los sucesivos acuerdos que se han ido haciendo después, incluso en los acuerdos de París, sigue la misma línea, la contempla, pero no la desarrolla. Siempre se han desarrollado siempre las reprobaciones, básicamente porque era lo más sencillo. Y luego la parte de uso de la tierra la han reconducido fundamentalmente por los proyectos Red Plus, que son también otro tipo de proyectos más grandes de cambios de uso de la tierra a nivel país. Y la parte de la gestión forestal no se ha llegado a desarrollar y tenemos un momento que no hay muy pocas metodologías, solamente VCS ha desarrollado una metodología del sector voluntario muy recientemente. Entonces, y esto es así porque en los distintos acuerdos siempre se ha quedado fuera la gestión forestal. Por otro lado, los estudios difusos no regulados suponen el 60% de las emisiones, es decir, la parte que se reguló en Kioto y que sigue regulada hasta hoy en día, pues son más o menos el 40% de las emisiones. El resto está sin regular y se ha dejado dentro del mercado voluntario, es decir, a la voluntad de las organizaciones o personas que sean responsables con el medio ambiente, que quieran ser neutras en carbono, pues son las que tienen la posibilidad de compensar sus emisiones dentro de este mercado voluntario, pero no tienen la obligación de hacerlo. Pues bueno, con esta necesidad de impulsar esa gestión forestal sostenible como segundo de carbono y la oportunidad que surgió también a raíz del decreto que no lo desarrollaba pero lo permitía, es decir, que el decreto europeo 529 permitía esa gestión forestal como sumidero, pues frente a eso y luego la necesidad de involucrar a los sectores difusos
que suponen 60% de las emisiones, y esa oportunidad de fomentar la conservación de los bosques y los servicios técnicos relacionada con eso, pues de ahí surge la idea del proyecto Life Forest CO2, uniendo las dos partes, la gestión forestal y luego la mejora de los servicios ecosistémicos. Bueno, los objetivos del LIFE son como muy rimbombantes, pero básicamente son 4 o 5 patas los que tienen. Por un lado, la parte más de desarrollo de metodologías, que tiene que ver con el conocimiento de la contabilidad de las absorciones como consecuencia de la gestión forestal, que es un poco lo que tiene mucho que ver con el proyecto vuestro. La modelización de esas metodologías y luego pues otras partes también que los proyectos LIFE tienen que tener, que no solo tienen que ser demostrativos, sino que tienen que conseguir objetivos concretos de impacto directo en el medio ambiente. Pues hay otra parte que ya es implicar al sector forestal, que está dentro del proyecto, pues con el desarrollo de proyectos forestales de secuestros de carbono en base a las metodologías que hemos desarrollado. Por otro lado, el sector empresarial, de manera que calculen su huella de carbono y la compensen con los proyectos que se calculan también dentro del marco anteriormente de gestión forestal. Y luego, por otro lado, pues fomentar todos estos trabajos, la conversación voluntaria, como difusión, replicabilidad, etc. El proyecto LIFE nos lo concedieron en 2016, bueno, en 2015 más o menos. Es un proyecto que presentamos en 2014, pero nos concedieron en 2015 y empezamos en 2016. Estas cosas van un poco lentas. Y básicamente es un proyecto, bueno, pues con 60% con financiación, que es lo que tienen los proyectos LIFE en este sentido. Un proyecto de 2.300.000 euros y acaba en 2019. Ahora mismo estamos justo a mitad del proyecto. El coordinador del proyecto es el OISMA, la Oficina de Impulso Socioeconómico de la Región de Murcia, y los socios que estamos en el proyecto pues somos nosotros, Agresta, CESEFOR, Instituto de Desarrollo Forestal de Castilla y León, la Xunta de Galicia, la Consellería de Medio Ambiente, no estas direcciones de bosques, sino la de Medio Ambiente. Y por otro lado está también el Centro Nacional de Propiedad Forestal Francesa, Ingeniería Entorno Natural, una empresa pequeña de Murcia que están haciendo la parte más administrativa, apoyando a los coordinadores del OISMA, y por otro lado la Universidad de Córdoba. Un poco el reparto de tareas, Agresta y CESEFOR nos hemos encargado fundamentalmente del estudio y del desarrollo de metodologías para el carbono aéreo radical y también aparte de los balances generales de carbono para estudiar la capacidad de sumidero de la gestión forestal. El Instituto de Galicia se encargó de la parte de estudio de metodologías y mercados internacionales que había para adaptarnos a Kioto, al IPCC, a todo esto, para que nuestro proyecto tuviese ese respaldo de lo que se está haciendo, las metodologías que están utilizando en el mercado voluntario. La Centro Nacional de la Propiedad Francesa entra con 2 regiones, pues es una asociación de propietarios muy potente que abarca toda Francia, y entra con 2 regiones para estudiar 2 especies que son las que entran en el proyecto, toda la zona de las Landas, Nueva Aquitania, y con el Pino-Pinaster, y la zona de Languedoc-Roussillon que estudian en la Alpensis. Y bueno, la ciudad de Córdoba se está encargando del estudio del carbono en suelos. El área de distribución, un poco lo he adelantado, básicamente las especies forestales objetos son Pino-Pinaster y Pinus olepensis. Pinus olepensis toda la región de Levante hasta la zona mediterránea francesa, y el Pino-Pinaster fundamentalmente Castilla y León y la zona de Nueva Aquitania. El Pino-Pinaster, que también está presente en Galicia, al final como el socio gallego no desarrollaba las metodologías específicas para aquí, para la zona, se ha quedado un poco fuera de desarrollos metodológicos específicos para Galicia. Pero bueno, es interesante porque además hubiésemos pisado al proyecto vuestro, que es lo que también vais a hacer. O sea que es perfecto porque los compatibilizamos. Un poco es la parte de estudio, la parte de puesta en valor es todo el país. Podemos hacer proyectos en todo el país y bueno. Particularmente es el Mesogensis, es la subespecie mediterránea. Aquí tenéis fundamentalmente la subespecie atlántica, tiene otras dinámicas, aparte vosotros trabajáis con otros turnos, otros sistemas silvícolas diferentes de lo que hemos estudiado nosotros, parecéis bastante más a los franceses, a la parte que están haciendo en las Landas, entonces es interesante también que se compartan resultados para que os sirvan a vosotros para enfocaros.
Básicamente hemos estudiado 3 sumideros, que son los sumideros bueno, realmente hemos estudiado 4 sumideros. Por un lado está el sumidero de biomasa aérea radicular, por otro lado el sumidero de carbono orgánico en suelos, y el sumidero de hojarasca y materia muerta. Un cuarto sumidero que hemos estudiado dentro de los balances de carbono, que es casi el diferencial, el que hace que sea más rentable este tipo de proyectos, es el de los productos. El de los productos que salen como consecuencia de la gestión forestal. Las acciones C1, C2 y C3, que son las que tienen que ver con esto, C1 biomasa aérea radicular, C2 carbono de las hojarascas y C3 carbono orgánico en suelos, pues estáis un poco, ahí es el mapa donde lo hemos estudiado, es un poco lo que hemos contado antes. Básicamente, Aquitania, Languedoc-Roussillon, en Francia, Andalucía se ha estudiado sobre todo en la zona de Filabres, en Almería, en la región de Murcia se ha estudiado en toda la comunidad autónoma, y Castilla y León fundamentalmente en Soria. Aquí tenéis la localización un poco de donde se han levantado parcelas, donde se han hecho los estudios. El pináster que se ha estudiado en Castilla y León ha sido básicamente cuando estás desarrollando un proyecto de carbono en el cual la rentabilidad de carbono ya es baja, ya las repoblaciones, ya los costes de repoblación ya hacen que los proyectos de carbono de repoblación tienen una rentabilidad baja, sobre todo baja con respecto al precio del mercado que tiene ahora el crédito internacional en el sector, en el mercado voluntario. Pues hay que intentar que los costes de los proyectos sean lo mínimo posible, porque eso luego te repercute en el precio que puedes vender el crédito. Y cuanto más caro sea el crédito respecto al coste, más difícil va a ser que alguien te compre ese crédito, porque va a poder ir a comprar créditos más baratos en otros sitios. Entonces, es una de las cosas que también es interesante, es desarrollar metodologías que reduzcan costes o que los minimicen. En este caso, nosotros lo que hemos intentado hacer dentro de estas metodologías es minimizar costes en base a modelizar algunas variables en grandes superficies con herramientas indirectas como LIDAR y teledetección. En este caso nosotros hemos utilizado incluso parcelas que ya estaban levantadas, como el IFN4, que ha empezado a levantar con submétrico, y eso es bastante interesante, con GPS submétrico, que es fundamental para trabajar con LIDAR, frente al IFN3, que tenías un error de 15 o 20 metros por parcela, y eso no te permite trabajar con estas tecnologías. Entonces, hemos también trabajado con eso, para sacar, sobre todo, modelos de combustible, mapas continuos de modelos de calidad de estación y de biomasa. La biomasa y el CO2, el stock de carbono y de biomasa es una constante, vamos, es lo mismo. Para ello hemos utilizado el LIDAR del PNOA, que es un LIDAR que voló el Ministerio y que es gratuito. Es información gratuita. En este caso hemos utilizado el PNOA de 2009 y 2010 para Murcia y para Soria. Para Andalucía hemos utilizado el de 2015, creo, que fue el vuelo. No está aquí metido porque en Andalucía lo que hemos hecho es básicamente validar los modelos que habíamos hecho nosotros los lados. Y bueno, pues para la predicción de sumido de carbono en biomasa aérea radicular, pues hemos utilizado, sobre todo que hemos hecho a través de dos herramientas. Por un lado, el estudio de stock de carbono mediante modelos de LIDAR y los estudios de balance de carbono mediante la CO2FIS, que lo vamos a ver después. Y bueno, hemos utilizado por un lado parcelas del IFN4, por otro lado hemos utilizado parcelas levantadas por nosotros mismos, hemos utilizado distintas herramientas. Sobre todo básicamente porque el IFN4 se está haciendo ahora y no está disponible para todos los lados. Pero es una herramienta que una vez que esté con precisión, las parcelas simétricas son gratuitas, de libre disposición y es lo que se trata. De abaratar, utilizar lo que ya se está haciendo para no repetirnos y no volver a gastar dinero en lo mismo. Entonces, si tenemos esos datos, en el caso de Murcia, utilizamos parcelas del IFN y han salido modelos muy buenos. Por otro lado está el estudio de carbono orgánico en suelos que ha hecho la Universidad de Córdoba, y han hecho una serie de parcelas en distintos escenarios. Por un lado, parcelas zonas testigo donde no había gestión forestal, zonas donde se han hecho tratamientos silvícolas, de tal manera que se pueda ver la diferencia. Que aquí el caso es que lo que nos interesa es que tenemos que tener datos para modelizar los dos escenarios, el de la línea base y el de itinerario silvícola, que eso tiene que estar claro, que tenemos que tener la capacidad de modelizar las dos situaciones para luego ver la diferencia.
Y por otro lado, pues se hicieron calicatas, se sacaron muestras de suelo, un montón de muestras por cada parcela, que luego se llevaron a analizar al laboratorio, se hicieron un procedimiento, una metodología de laboratorio que dio como resultado la posible modelización. También se ha estudiado la hojarasca y la materia muerta, pues viviendo directamente en las mismas parcelas. Y igual se ha hecho lo mismo, luego se ha ido al laboratorio, se secaba, se hacía el cálculo de la biomasa seca y a partir de ahí se calculaba el carbono que tenía. Aparte de esto, ya que estábamos allí, pues hemos tomado otra serie de parámetros ambientales en las parcelas, pues fluctuación de cable cubierto, la estación, la densidad, el índice de masa foliar y otros ambientales también que tenían que ver para luego poder referenciarlos a la hora de modelización. Y también se sacaron cores de los árboles para mirar las edades, etc. Otras cosas que también hemos visto que era una herramienta muy interesante para trabajar en este tema de la gestión forestal es la herramienta CO2FIS. CO2FIS es una herramienta de free software, es gratuita, libre, se puede descargar. Es relativamente compleja de entender cómo funciona, pero una vez que lo entiendes es bastante fácil de modelizar con ella. Puedes jugar con muchos sumideros y se pueden modelizar muchas situaciones de forma teórica y lo puedes ir alimentando de los datos reales que vas obteniendo según vas haciendo el estudio. Básicamente le puedes meter, una cosa que tiene muy interesante es que puedes meter el sumidero de productos, que es lo que más va a interesar dependiendo del caso. Por ejemplo, en el caso de la Lepensis de Murcia, los productos pues, son bastante insignificantes porque las estaciones, aunque sean muy buenas, solamente las estaciones muy buenas se tiene salida de mercado. Casi la gran mayoría de la superficie de la Lepensis, por ejemplo en Murcia y parte de Levante, se gestiona como inversión por la administración, metiendo dinero para hacer claras, por tema de incendios o por saneamiento de la masa. Pero normalmente incluso se dejan los restos. Si se sacan para biomasa, que hay muy poco mercado de biomasa, pues es algo excepcional. Pero en este caso, por ejemplo, en el caso de la Lepensis, casi lo más interesante de estos sumideros va a ser el suelo y la hojarasca. Pero, por ejemplo, sin embargo, en el Pinastre de Castilla y León, la mayor fuente de diferencia de balance de carbono, es decir, el mayor efecto sumidero va a estar a la hora de jugar con los productos. Los resultados esperados al principio, pues bueno, era una estimación precisa del secuestro, una modelización de ese secuestro de carbono, un desarrollo de 125 proyectos de absorción, es bastante ambicioso, sobre todo porque aunque sea llevar dinero al monte, los propietarios forestales muchas veces son reticentes a poner en marcha cosas, a firmar acuerdos de adhesión, cosas que no tienen muy claras. En este caso, tiene una parte comprensible porque el proyecto LIFE tiene una duración de 4 años, estamos en la mitad, se acaba dentro de 2 años, entonces empezar a montar un jaleo de estos para una duración de 2 años, pues les da un poco de desconfianza. Entonces nosotros tenemos mucha confianza en la Oficina Española de Cambio Climático, que contestando a otras de las preguntas que se ha hecho antes, la Oficina Española, el Real Decreto del registro de carbono sí que contempla la gestión forestal como sumidero, igual que de acuerdo con Kioto, pero luego no replica un poco lo mismo que pasa en los marcos internacionales, luego no la desarrolla. Es decir, como habéis visto antes que os ha contado antes que solo ahora mismo se admiten o bien repoblaciones tras incendios. La gestión forestal no se admite todavía precisamente por esa falta de metodologías, es decir, no hay metodologías todavía contrastadas y para España tampoco, estas son las primeras casos que estamos haciendo para poder hacerlo. Nosotros esperamos que como consecuencia de este proyecto LIFE nuestras metodologías sean admitidas por el registro y se empiecen a replicar estas metodologías para todas las especies y todas las zonas de España, al igual que hay alguna calculadora para las repoblaciones que pone a disposición el Ministerio, que puede hacer cada uno su proyecto de forma muy sencilla, pues que sea algo parecido, ¿no? Que esa metodología se pueda replicar de tal manera que sea muy sencillo y se admita también para darle continuidad a estos proyectos que pongamos nosotros ahora en marcha, porque si no, pues se quedan un poco ahí como en tierra de nadie. Bueno, el resto de objetivos tenéis ahí, implicar 200 organizaciones, que también está siendo complicado.
para que calculen su huella y luego pues, la difusión y el conocimiento. Y por el otro lado una serie de beneficios ecosistémicos pues, que tengan que ver con un poco los resultados del proyecto, pues a poner en marcha proyectos de gestión forestal sostenible, el desarrollo de metodologías, etc. Bueno, tenéis ahí un poco estas cosas que ya todos conocéis de servicios indirectos. Los resultados obtenidos ahora son ya bastante más que preliminares, porque tenemos ya resultados bastante concretos, aunque todavía no hemos cerrado todas las patas, la hojarasca todavía nos ha terminado, etcétera, pero bueno, tenemos básicamente la parte de mejora del conocimiento, que es la que habíamos visto, desarrollo de metodologías y demás. Por un lado, los mercados voluntarios de carbono y por otro lado, el tema de las empresas que están conociendo un poco el tema de la huella de carbono. Hemos desarrollado modelos de biomasa, volumen, biomasa, carbono, esto está todo muy relacionado, para todo el Pinus halepensis y la región de Murcia. Hemos desarrollado modelos de biomasa para todo el Pinus pinaster de Soria, de la provincia de Soria, que son de stock de biomasa. Y hemos desarrollado para toda la sierra de Filabres lo mismo, para las dos especies, para pinaster y para halepensis. Hemos desarrollado modelos continuos de calidad de estación para estas especies en sus respectivos sitios, de tal manera de que con ese objetivo de reducir costes te permita a cualquier propietario que ahora mismo quiera poner en marcha un proyecto, directamente con una shape de GIS, colocar encima del raster que tenemos aquí de calidad de estación y le adjudicamos una calidad de estación a sus masas, una calidad o dos, depende del tamaño del monte, o una cala rodal, o lo que sea, dentro de lo que quiera meter en el proyecto de gestión forestal. De tal manera que se evita al propietario tener que ir a medir edades, medir alturas, con encarecer costes. Ahora mismo con esto ya directamente tiene un resultado y podemos ubicarle, podemos darle un resultado de balance de carbono. Hemos hecho lo mismo pues, también para la región de Murcia, etc. Por otro lado, hemos calculado los balances de carbono para cada calidad de estación, con determinados itinerarios silvícolas. De tal manera que una vez que tú conoces la calidad de estación de tu monte y tu itinerario silvícola al cual te vas a adherir, ya directamente tienes un balance de carbono calculado. No tienes ni siquiera que hacer el proyecto de carbono porque ya te lo hemos hecho. Lo estamos haciendo para 2 turnos porque las metodologías ahora mismo que tienen proyectos reales de gestión forestal lo están haciendo así. Nosotros nos hemos limitado a imitar para que tengan ese respaldo internacional y no nos puedan poner pegas y decir, mira, ¿qué estáis haciendo? Bueno, lo estáis haciendo de vuestra manera. Pues no, lo estamos haciendo con la manera que se está haciendo a nivel internacional. Y entonces hemos calculado esto. Pues para que os hagáis una idea, un poco lo que hablábamos antes, del efecto sumidero, tenemos aquí un balance de carbono para 2 turnos, para cada calidad de estación, en caso de que haya silvicultura y en caso de que no haya silvicultura. Entonces, veis que esta diferencia de balances de carbono es lo que se puede considerar como capacidad de sumidero de la gestión forestal. En algunos casos es mayor, en otros casos es menor, en algunas calidades de estación es mayor, en algunas calidades de estación es menor. Si depende cómo juegues con los productos, si se contempla la bioenergía como sumidero o no, que es otra de las posibilidades que hay, un poco controvertida, pero también se puede introducir, es utilizar la biomasa como sustituto de combustibles fósiles, eso también se obtiene una capacidad de sumidero, que se puede, tiene la relación, por ejemplo, con los proyectos clima, que va a contar después Sergio, va en este sentido, es decir, si tú estás sustituyendo los combustibles fósiles por una biomasa que es sostenible, es decir, que luego va a volver a crecer, tiene balance cero, pues eso lo puedes meter también como sumidero. Entonces, en función de cómo juegues con los productos, tienes unos resultados u otros. Esto lo calculas pues, para todas las calidades de estación, de tal manera que una vez que tú ubiques tu monte con una calidad de estación y un itinerario silvícola, directamente te damos el balance de carbono hecho y te damos la capacidad de sumidero que tienes. Este es un detalle, por ejemplo, para la calidad de estación 12, con silvicultura y sin silvicultura, y con bioenergía y sin bioenergía, para el Pinus pinaster en Soria, y esto es para la calidad 24. Una de las conclusiones que hemos sacado, por ejemplo, así paradójicas, es que en el caso de Pinus pinaster, la mayor ganancia de carbono relativa se obtiene en calidades de estación malas.
Básicamente porque las que de estación buenas, la respuesta de la masa a las cortas no es tan buena como en las calidad de estación malas, que cuando se liberan de competencia enseguida tiran para arriba. Y bueno, son cosas interesantes también en saberlo. Luego, por otro lado, el tema del carbono en suelos también se ha modelizado. Tenemos aquí, por ejemplo, una distribución espacial del contenido de carbono en suelos en Andalucía, de manera que te permite también, a la hora de meter en el sistema, particularizar tu efecto sumidero del carbono con el C2FIS, te permite modelizarlo y particularizarlo sin tener tú que hacer calicatas y un estudio específico para tu monte del carbono. Pues eso, se han desarrollado los modelos, se han desarrollado cómo funcionan los sistemas de carbono, etc. Y por otro lado también se ha hecho un manual para la parte de difusión, un manual de huella de carbono, gestión forestal sostenible, etcétera, etcétera. Y ya se ha hecho un proyecto de absorción en Murcia, están previstos desarrollar ahora mismo, están en marcha 3 más, y todavía nos quedan unos cuantos, porque hasta llegar a los 150 es lo que tenemos todavía año y medio, pero es poco, y ahora ya estamos centrando nuestros esfuerzos en estas fases, ya que hemos hecho la parte de conocimiento, ya la tenemos más o menos resuelta. Y luego tenemos pues, también 11 acuerdos con organizaciones para medir investigación que han calculado su huella de carbono, que son, pues las tenéis ahí, algunas más grandes, como los AN, el grupo HUF o algunas de estas, otras más pequeñas, alguna bodega, etc. Os invitamos a que lo difundáis, pues si más gente se quiere adherir al proyecto. Estamos ahora trabajando en ello. Y bueno, y se ha realizado un proyecto de absorción, se han realizado proyectos de plantaciones y de gestión forestal y estamos ahí trabajando. Y nada, tenéis ahí mi contacto si tenéis alguna duda concreta. Buenos días y muchas gracias en nombre de la Oficina Española de Cambio Climático por la invitación a participar en estas jornadas. Como contribución a ellas por parte de la oficina, voy a exponer el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción que tenemos y por otro lado los proyectos clima, que pensamos que puede ser de interés para las empresas de transporte. Bueno, en primer lugar, cuando hablamos del registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción, cuando lo presentamos, todo ello surge del interés que tiene el Ministerio porque haya una sensibilización de la contaminación que producen las empresas y eso sería el primer caso, la primera característica. Por un lado, la huella de carbono, su primera función es sensibilizar a las empresas de su impacto ambiental. Por otro lado, constituye un elemento diferenciador de unas empresas con respecto a otras, respecto a su compromiso ambiental. Y por otro lado, nos permite identificar la potencialidad que tienen las empresas para reducir las emisiones y con ello reducir sus gastos. Entonces, el registro se configura para reconocer ese esfuerzo que hacen las empresas respecto a su compromiso ambiental. Bueno, el registro, como se ha comentado anteriormente, se aprobó por Real Decreto 163 de 2014, que fue aprobado por Consejo de Ministros 14 de marzo de 2014. Y entró en vigor el 25 de mayo, acompañado de unos documentos de apoyo, unas herramientas y unos formularios de inscripción. Y se compone de esas 3 secciones que ya se han comentado aquí. La sección A, que es la que se refiere al cálculo y el compromiso de reducción de huella de carbono, luego los proyectos de absorción y, por último, la compensación. Entonces, como se ha dicho anteriormente, este registro es voluntario y lo que busca es fomentar el cálculo y la reducción de huella de carbono y promover los proyectos con capacidad sumidero en España, para cumplir con nuestros compromisos a nivel internacional de reducción de emisiones. Bueno, en primer lugar, brevemente, las características de la sección A que se han comentado aquí. Muchas cosas se han comentado. En primer lugar, en este enlace está
acceder a la sección A. Entonces, en primer lugar, decir que el tipo de huella del Ministerio es el de organización y no de producto. Y por otro lado, que los alcances mínimos que se exigen son el 1 y el 2. Y se anima a las empresas a que calculen su alcance 3. Como se ha comentado anteriormente, el alcance 1 serían las emisiones directas, por ejemplo, por combustibles o por fugas de refrigerantes de instalaciones que dependen de la propia empresa. Y son emisiones directas. El alcance 2 es la correspondiente a emisiones indirectas por electricidad, y el alcance 3 son otro tipo de emisiones, por ejemplo, las que se derivan de viajes u otro tipo de cosas que no dependen directamente de la organización. La verificación solo se exige para este registro en el caso de alcance 3 o empresas que no sean pequeñas y medianas empresas, se les exige una verificación. Es decir, se exige verificación cuando sea alcance 3 y empresas que no sean pymes. Al resto se les exige solo una autodeclaración. En el caso de las emisiones de proceso, también se requiere que se haga una verificación por parte de una entidad externa. Y en cuanto a las metodologías de cálculo, no se impone ninguna concreta, pero sí se exige que los factores de emisión sean los que facilita el registro. Y lo que sí se exige también es un plan de reducción, aunque en caso de incumplirse no tendría consecuencias. Pero sí que se considera que, puesto que es un registro voluntario, la empresa debe intentar reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, aquí es el enlace a la documentación y aquí está pues, la documentación necesaria para hacer la inscripción en este registro de huella de carbono. Se necesita siempre un formulario de solicitud y un certificado de capacidad legal y este plan de reducción que hemos dicho que es obligatorio. Si no se necesita informe de verificación, habría que incorporar la información resumida de los cálculos, la información desagregada de los consumos y la hoja de registro de mantenimiento de climatización. Y cuando se exija esta verificación, el certificado y el informe de huella de carbono. Bueno, y a continuación presento el sello que daría el Ministerio y, como se puede ver, consta de 3 secciones: calculo, reduzco y compenso. Una vez que se calcule, se puede obtener y activar la opción de reduzco, pero se necesitaría tener inscrita la huella de carbono de 4 años. En ese caso lo que se hace es la media de los 3 primeros, la media de los 3 últimos, y en el caso de que haya una reducción, se activaría esa parte del sello. En cuanto a las calculadoras de huella de carbono disponibles, actualmente solo se dispone de la de ayuntamiento y explotación agrícola en alcance 1 y 2. Pero esperamos también ir incorporando otras metodologías a medida que se vayan disponiendo de ellas. De organización también. Y de organización general, sí. Bueno, como aquí había empresas en el transporte, dentro de la documentación que tiene el Ministerio en su página web hay algunas recomendaciones sobre de qué forma se puede hacer un plan de mejora en el transporte para reducir emisiones. Entonces, como podemos ver aquí, la gestión de rutas o la formación en técnicas de conducción más eficiente son medidas que se proponen para ese plan de mejora. Aquí algunas cuestiones generales de otra presentación que se hizo recientemente. Por ejemplo, para el plan de reducción, utilizar residuos de combustible para caldera de biomasa, compra de materias primas en empresas próximas o recogida de agua de lluvia, es decir, aprovechamiento de residuos para reducir la huella de carbono. Bueno, brevemente, porque la sección B se ha descrito ya anteriormente, pero como hemos dicho, actualmente solamente hay 2 tipologías de proyecto de absorción que se contemplan, pero se espera que en el futuro se vayan incorporando otras a medida que exista la forma de cuantificarlas. El tipo A, como hemos dicho, repoblaciones forestales con cambio de uso de suelo al menos desde el 31 de diciembre de 1989 y el restablecimiento de masas forestales en terrenos incendiados. La repoblación forestal debe suponer un cambio de uso de suelo porque el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero
como calcula las absorciones es cuando hay un cambio de uso de suelo. Es decir, cuando un suelo forestal tiene una mayor cantidad de carbono que uno, por ejemplo, que sea agrícola. Entonces esa transición se calcula a través de una serie de factores como incorporación. O, por ejemplo, a partir de otro caso de gran cantidad de carbono son las praderas. Y de hecho, la política agrícola común contempla entre sus medidas favorecedoras del greening que esa incorporación de carbono, es decir, el mantenimiento de pastos permanentes, supone un acúmulo de carbono que se valora. Bueno, y luego las características básicas de los proyectos se ha comentado aquí. También esta definición de bosque se basa en este Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero y se exige, como os ha dicho, un plan de gestión forestal. Los cálculos de las absorciones de CO2 se hacen obligatoriamente con las metodologías que tiene el registro, en este caso, y se hace un cálculo ex ante, es decir, una previsión de lo que se va a absorber, y un cálculo ex post una vez que ya se ha llevado a cabo el proyecto sobre datos reales. Y, por ejemplo, en caso de que haya pérdida de absorciones, por ejemplo, por una plaga, existe una bolsa de garantía que se nutre del 10% de todas las absorciones que se vayan inscribiendo. Las obligaciones que se exigen tras la inscripción son la ejecución de este plan de gestión forestal, garantizar la permanencia en el tiempo que se haya establecido, hacer un informe cada 4 años y, si hay cesiones, comunicarlas y también cualquier incidencia. Bueno, en cuanto a la sección C, pues decir que la compensación de huella está dirigida a toda organización que tenga inscrita ya su huella de carbono en el registro y debe hacerse a través de proyectos de absorción del registro. Es un acuerdo entre las partes en el que el registro solamente indica los criterios, pero no participa en el acuerdo entre estas partes. Y en la permanencia en la compensación puede haber... la permanencia en la compensación depende del motivo, podría actuar la bolsa de garantía en caso de que hubiera alguna pérdida, por ejemplo, de, como hemos dicho, alguna plaga. Y también decir que no hay ningún techo ni un suelo a compensar. Es decir, que la empresa decide cuánto compensa. Y ya algunos datos. Aquí podemos ver que desde que se inició el registro, el número de huellas de carbono ha aumentado de forma importante y el primer año tenemos que tener en cuenta que empezó a mitad de año y por eso el incremento de número de huellas no es tan alto, pero, es decir, es más alto, pero también el número de organizaciones nuevas en el primer periodo fue más importante. Bueno, y aquí voy a dar algunos datos. En el registro hay 600 organizaciones españolas a 21 de mayo, 1.197 huellas de carbono en esta misma fecha. Y aquí tenemos una distribución del tipo de organizaciones y su tamaño que tenemos en el registro. Por un lado podemos ver que la mayoría son pymes, el 60%, y entre el total, el 40% son, pequeña empresa el 27%, micro 12%, mediana 21% y otros tipos el 40%. Como podemos ver, transporte y almacenamiento es el que acumula un mayor número. Posibilidades que hay para reducir esa contaminación. Y para el futuro, las cosas que están previstas es dinamizar el registro a través de encuestas a los inscritos y promover el cálculo de la reducción en entidades locales, en ayuntamientos. Y para el futuro también dinamizar el registro a través de aumentar su visibilidad. Nuevos desarrollos que se pretenden hacer, nuevas tipologías de proyectos de absorción, para lo cual todo lo que estamos viendo aquí va a ser interesante. Y nuevas vías de cálculo para alcance 3. Introducir también la huella de carbono dentro de la contratación pública como cuestión a considerar y el cálculo de huella de carbono de los ministerios. El Ministerio de Agricultura lo hace
ya desde hace bastantes años y esa huella es pública y en 2017 se va a empezar a hacer la huella del resto de ministerios. Bueno, yo no soy la persona que se encarga de la huella de carbono en el ministerio, pero sí disponemos de un buzón en el que se puede hacer sugerencias y preguntas concretas sobre este tema, que es el que